Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, esperando que se encuentren con bien. Soy el asesor José Luis Cano Velasco y les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy. Esta es una reposición de la grabación de la sesión del día miércoles. Bueno, pues brevemente les comparto. Estos son los puntos que voy a desarrollar durante la próxima hora, en donde, bueno, pues vamos a estar compartiendo recursos, recomendaciones acerca de las actividades, de los temas, de la dinámica de trabajo, reglas de comunicación, estrategias para mejorar la redacción y ortografía, así también la originalidad y referenciación. Dudas y preguntas respecto de las actividades integradoras también van a ser desarrolladas y explicadas. En esta tarde, bueno, pues estamos iniciando el módulo 16 en un periodo de regularización, en donde durante las próximas 4 semanas, la semana 1 empezó el 15 de diciembre y tenemos 2 semanas de receso a partir del 22 de diciembre al 4 de enero. Posteriormente, la semana 2 la retomamos el 5 de enero y concluimos el módulo el 25 de enero. Entonces, bueno, pues estas fechas son importantes para que vayan planificando sus actividades y no se vayan rezagando. A su correo y en el mensajero, en la plataforma, les llegó el mensaje de bienvenida al módulo 16, periodo de regularización, el cual, bueno, pues me gustaría que me respondieran ustedes con un mensaje de confirmación de haber recibido la bienvenida. Bueno, pues soy el asesor José Luis Cano Velasco. Brevemente me presento con ustedes, aunque en el mensaje de bienvenida ya viene un video de presentación. Soy biólogo experimental. Mi formación ha sido en el área de la biotecnología ambiental, también en la farmacología, en la búsqueda de sustancias con interés farmacológico, extracciones en plantas hipoglucemiantes o con actividad hipoglucemiante. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen actividad para bajar la concentración de glucosa en sangre y poder brindar un tratamiento alternativo a personas que padecen de resistencia a la insulina o diabetes. No se recomienda para tratar completamente la diabetes, sino como un coadyuvante. Entre otros proyectos que he participado, pues me he dedicado a la docencia, a la investigación científica en el área de la biotecnología, en tratamiento de aguas residuales por procesos anaerobios, bioreactores que tratan lodos industriales, aguas residuales, municipales e industriales, entre otros aspectos. Y actualmente pues me dedico también a la creación de una empresa agroindustrial del procesamiento del café y cacao para producir chocolate. Y bueno, pues todas las herramientas que he ido acumulando en mi formación académica me han servido tanto en la biología como en el área de pues las finanzas, la administración, entre otras. Así que todo en esta vida sirve, solamente hay que poner mucha atención y prepararse. Y esa es una invitación para ustedes para que todo lo que está ahorita al alcance de sus manos, que es un proceso de formación a través de los diferentes módulos, les van a aportar habilidades y conocimiento para enfrentar la vida. Uno nunca sabe a qué se va a dedicar o qué información, qué conocimiento nos va a servir en un futuro. Así que la invitación es que le echen muchas ganas y retomen sus estudios favorablemente, realizando las actividades, acompañándome en estos espacios abiertos de aprendizaje y sobre todo pues cumpliendo con el propósito
y las instrucciones de las actividades, que más adelante lo voy a abordar. Bueno, esa es la bienvenida, mi presentación, y les recuerdo que el propósito de la sesión del día de hoy es analizar los postulados evolutivos de los autores que sentaron las bases de la teoría sintética y quienes la formularon. Entonces, los postulados evolutivos de quienes sentaron las bases fueron Lamarck, Charles Darwin, Gregor Mendel, ¿sí? Y de los autores que formularon la teoría sintética, Dosomsky, Meyer, entre otros, ¿sí? Todos estos propiciaron, o más bien estudiaron y relacionaron conocimiento para que esta teoría se conformara o se consolidara. Y esta teoría es la que explica actualmente la evolución de las especies en nuestro planeta. Y eso es lo que hay que ahora estudiar en esta semana 1 y sobre todo pues entenderlo para poder realizar las actividades integradoras. Y bueno, me voy a ir a la guía semanal. En esta guía semanal, que les recomiendo siempre la consulten y la lean antes de iniciar el módulo, y cada semana del módulo nos encontramos en la semana 1, se llama Unidad 1, Revolución, y en este documento tenemos una breve introducción al módulo y al tema de la unidad que vamos a estudiar, los aprendizajes esperados. Y bueno, dentro de los temas que vamos a estudiar se encuentra en general la evolución y sus repercusiones sociales como tema central del módulo 16, y nos vamos a enfocar en el análisis de la teoría de la evolución desde diferentes posturas científicas y los efectos que podemos ver en la diversidad actual. Así también analizar las implicaciones de la movilidad de las poblaciones humanas. ¿Qué aprendizaje se espera que desarrolle el alumno en esta semana 1? Bueno, pues que ustedes puedan retomar las primeras ideas evolutivas y puedan compararlas para entender cómo se llegó a la teoría sintética, que es la teoría actual que explica la diversidad biológica. También se espera que ustedes desarrollen habilidades de discusión y análisis sobre las implicaciones socioculturales que se dan por la interacción de las poblaciones humanas, ¿sale? ¿Qué actividades van a realizar? Son 2, la actividad integradora 1, posturas de la evolución. Estos son los recursos educativos digitales que pueden ustedes estudiar para tener los conocimientos y poder desarrollar sus actividades con el conocimiento previo necesario de los temas que se relacionan con esta actividad. Tenemos la actividad integradora 2, implicaciones de la movilidad humana y diversidad actual. Estas 2 actividades son importantes. También el foro Aprendiendo, que es el espacio donde ustedes interactúan con sus compañeros, debaten sobre un tema, primero respondiendo preguntas detonadoras y posteriormente retroalimentando a sus compañeros para llevar a cabo un ejercicio de debate e intercambio de opinión, pero opinión informada. Es decir, se recomienda que investiguen sobre el tema y a la hora de debatir o retroalimentar a un compañero, la información sea más enriquecida, no solamente desde su propio conocimiento, sino también enriquecer su conocimiento con información que otros autores ya han estudiado, investigado y que han compartido en libros, en revistas, en blogs, que se alojan en internet, portales académicos, etcétera. Todo esto para que el tema vaya enriqueciendo de conocimiento a los estudiantes, ¿no? Y bueno, pues estos son los recursos que tenemos en esta guía, ¿ok? Y bueno, también, siguiendo el orden del día, es importante tener en cuenta y llevar a cabo la comunicación en estos ambientes virtuales de manera correcta, y las reglas de comunicación virtual nos mencionan o nos recomiendan primero
comunicarnos de manera clara y específica y respetuosa, ¿sí? De antemano, pues yo siempre les voy a dar me voy a comunicar con ustedes con respeto, asimismo ustedes conmigo. Cualquier circunstancia que pueda suceder, un malentendido, una aclaración de una retroalimentación, pueden solicitarla siempre con respeto y haciendo ver qué aspecto de la rúbrica no se evaluó bien o no quedó claro, o si de repente yo me confundí, les cambié el nombre, etcétera. Esas cuestiones se pueden corregir. De mi parte, yo estoy abierto a recibir de ustedes sus observaciones, porque pues nadie es perfecto en esta vida y algunas veces podemos cometer errores. Eso no es lo que se espera, pero somos humanos y en ese sentido tengan la libertad de comunicarse conmigo para aclarar alguna controversia, algún aspecto ahí que esté causando cierta inquietud. La dinámica de trabajo. Bueno, continuando con las reglas de comunicación virtual, también en las actividades hay que escribir las palabras con letras mayúsculas y minúsculas de acuerdo a las reglas gramaticales y la ortografía. Textos solamente escritos en letras mayúsculas no se recomiendan porque es alzar la voz, gritar virtualmente hablando. Entonces, a veces confundimos escribir en mayúsculas para enfatizar una idea, un texto, pero en realidad lo que estamos haciendo es gritando virtualmente. Entonces, esa es una regla de, pues, etiqueta o de comunicación virtual que se debe de respetar, ¿ok? La dinámica de trabajo, bueno, pues ustedes saben que durante la semana en curso ustedes realizan sus actividades, si las entregan en tiempo, antes del jueves, viernes, se retroalimenta y si hay oportunidad de corregir una actividad no aprobada, se hace, y si es detectada con plagio, bueno, pues a veces se valora si se les da una segunda oportunidad, ¿ok? No se espera que ustedes cometan plagio, sino que se les invita a hacer un uso responsable de la información. Y eso, bueno, pues es parte de la dinámica de trabajo. ¿Y qué es hacer uso responsable de la información? El uso responsable de la información es retomar ideas de otros autores para reforzar nuestras respuestas o nuestros argumentos, indicando si se trata de una cita directa cuando repetimos tal cual la idea de alguna fuente o autor, o si es una cita indirecta cuando la parafraseamos y decimos en nuestras propias palabras, pero siempre indicando después de ese párrafo donde citamos la referencia de dónde obtuvimos la cita. Se indica como autor y año. A continuación les voy a mencionar un ejemplo de ello. Es importante que tengan a la mano y consulten su manual de citas y referencias, porque aquí en la sección 2 se menciona y se describe que es una cita directa, indirecta, sus formas, cita directa corta, directa larga, a cuántas palabras corresponde cada una, cómo se presentan en el texto. Lo mismo para una cita indirecta, que es, dice, una cita indirecta es cuando retomamos la misma idea de un autor y la incorporamos en nuestras propias palabras, es decir, le damos una redacción distinta a como la leímos en el texto original, ¿sale? Una cita directa es cuando repetimos tal cual la información, pero hay que presentarla de acuerdo a si es una cita directa corta o si es una cita directa larga, ¿ok? Aquí están las indicaciones. Siempre se menciona de dónde se obtuvo, de qué sección, de qué autor, de qué año, ¿sí? Entonces, aquí en Prepelínea se menciona que existen diferentes niveles de complejidad en una paráfrasis. Si elaboras una paráfrasis menos compleja,
es cuando solamente sustituyes algunas palabras de la obra original por otras que consideras iguales, es decir, por sinónimos, o cuando cambias el orden o los signos de puntuación. Es decir, los cambios son muy leves, muy poquitos, ¿no? En cambio, si haces una paráfrasis más compleja, es cuando modificas la redacción o la reestructuras, pero no alteras el sentido de la idea que el autor quiso plasmar. En Prepa en Línea CEP se fortalece ese ejercicio de escritura, que realices citas indirectas, profundas, y en todo, ya sea que cites de manera directa o indirecta, siempre debes de dar el crédito correspondiente a quien realizó la obra. Eso quiere decir que cites el autor y el año de la obra, de dónde obtuviste esa información. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se puede hacer como una cita narrativa, ¿sí? O una cita, bueno, aquí son ejemplos de cita directa corta, cita directa larga, cita indirecta y citas narrativas. Narrativas es cuando haces referencia al autor y el año, ¿no? Por ejemplo, aquí están las expresiones para una cita narrativa cuando utilizamos de acuerdo con, tal como afirma el autor tal, en la opinión de Carlos Tatán, así, ¿no? Estas expresiones se utilizan para citas narrativas y que refieren a un autor. Por ejemplo, aquí ya tenemos el ejemplo para una cita indirecta narrativa. De acuerdo con Soto Rodríguez, entre paréntesis 2012, aquí ya estamos mencionando la referencia de la fuente donde obtuvimos la información que hablas acerca del plagio. Es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Y una cita parentética de esto mismo es cuando citamos de manera indirecta la idea, en este caso es el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional, y entre paréntesis escribimos el autor y año. Soto Rodríguez es el autor, 2012 el año de la publicación. ¿Ok? Esas son las maneras de respetar los derechos de autor de las fuentes que consultamos. Omitir esto en sus trabajos, pues es una falta. Se puede considerar como plagio al retomar una idea de otro autor y no darle el crédito, omitiendo pues la referencia, es plagio. Es un uso incorrecto de la información. Entonces, si nosotros queremos favorecer el uso responsable de la información, entonces hay que hacernos responsable de cuando retomamos ideas que no son nuestras, sino que son de otros autores, que nos sirven para reforzar nuestros argumentos. Entonces, cuando hacemos eso, hay que darle el crédito al autor. ¿De qué manera? Citando de manera directa, de manera indirecta, indicando la referencia narrativa o parentética, pero siempre dando el crédito a la fuente. Y ya después, en la sección de referencias, redactan la referencia completa. Y aquí tienen todos los ejemplos que pueden ustedes consultar, cómo se redacta una referencia de Prepa en Línea CEP o de internet, de páginas de internet, ¿sale? Todo está aquí. Muy bien. Bueno, eso es parte de la dinámica de trabajo, dar el crédito a las fuentes que consultamos en nuestros trabajos y corregir la ortografía también. Por aquí, en el foro de semana 1, el foro Aprendiendo, compartí un recurso que habla acerca de dos aspectos que se deben de cumplir en el texto escrito. Cuando nosotros redactamos una idea, hay que verificar que esa idea sea coherente con el texto y tenga cohesión. Hay otros aspectos, pero solamente ahorita he elegido esos dos. Y tiene mucha relación con las actividades porque a veces se les pide que realicen una acción. Por ejemplo, en la actividad integradora 1 se les pide que
como propósito comparen, o el propósito de la actividad es comparar los antecedentes y postulados de la teoría sintética de la evolución para analizar la diversidad de seres vivos en el planeta. Como ven, el propósito empieza con un verbo que nos invita a hacer una acción. ¿Cuál es la acción? Comparar. ¿Qué vamos a comparar? El antes y después de la teoría sintética. ¿Pero qué es ese antes y después? Los postulados evolutivos que sentaron las bases antes y después los que formularon la teoría sintética. ¿Para qué? Una vez que ya comparamos, podamos analizar la diversidad de seres vivos en nuestro planeta a partir de esta teoría, la teoría sintética. Entonces, es importante saber que las actividades tienen un propósito y por lo tanto nos invita a llevar a cabo una acción o dos acciones en este caso. Lo coherente es responder a la acción que nos invita el propósito. Si nos dice comparar los antecedentes y postulados de la teoría sintética, en nuestra línea del tiempo debemos de hacer ese ejercicio comparativo. ¿De qué? De los postulados. Y aquí me voy a apoyar con las instrucciones de la actividad 1, integradora 1, donde dice que identifiquemos y expliquemos los postulados más importantes de los modelos sobre la evolución de estos autores. ¿En dónde lo vamos a comparar? En una línea de tiempo, donde anotemos el título de las publicaciones, las fechas en que se dieron a conocer los postulados, insertando una imagen de cada autor. Aquí en este ejemplo de línea del tiempo, podemos ver que se pueden basar en este, ¿sale? Bueno, aquí voy a borrar el grupo porque ustedes son otro grupo, ¿sale? Y este es un ejemplo de línea del tiempo. Ahora, si ustedes quieren saber qué es una línea del tiempo pues es una representación gráfica de una secuencia cronológica de eventos de una historia, proceso o narración. Y las líneas de tiempo se presentan en formato horizontal o vertical y brinda a los usuarios un medio simplificado para comprender cómo los distintos eventos, personas y acciones desempeñaron un rol o lo desempeñarán en un proceso o periodo determinado. Las líneas del tiempo también se pueden combinar con texto y gráficos para producir infografías que sirven para representar fácilmente estadísticas. Bueno, esto ya es otro aspecto. En este caso, en nuestra actividad, una línea del tiempo, ya sea horizontal o vertical, vamos a comparar cronológicamente los postulados evolutivos de los autores que sentaron las bases de la teoría sintética y de los que la formularon. Entonces aquí empezamos con Lamarck, Darwin, Mendel, que son los autores que sentaron la base de la teoría sintética. Ponemos o escribimos su nombre, el año en que publicaron su obra relevante, en que dieron a conocer su postulado, el nombre del postulado o de la obra y en un párrafo breve describir su postulado más importante. ¿Qué dijeron ellos acerca de la evolución? ¿Vale? Entonces aquí en este ejemplo está la recomendación. Lo mismo para Mendel, para Darwin, Mendel y para cada uno de los autores de la teoría sintética. ¿Sale? Ese es un ejemplo de línea del tiempo. Y bueno, como ven, la información es breve y concisa. ¿Sale? No divagamos en explicar qué hicieron, si viajaron en barcos, si llegaron a las Islas Galápagos, no. Básicamente nos vamos a explicar qué postulado dijeron o han dicho actualmente, ¿sale? Bueno, perdón, no es que hayan dicho actualmente, sino que dijeron y con lo cual se formuló la teoría sintética, ¿ok? Bueno, eso es coherente, ¿no? Responder algo directamente relacionado con la acción que se nos invita a realizar.
¿Ok? Si nosotros respondemos otra cosa, por ejemplo, mencionamos este libro o esta obra de Mendel, nos describe que él trabajó con chícharos, fue un monje, fue huérfano, etcétera. Ya no estamos respondiendo de manera directa y coherentemente la actividad. Entonces, ahí debemos de ser cuidadosos, ¿no? Este recurso yo lo pongo al principio y hago énfasis en leerlo y entenderlo para que cuando ustedes redacten sus ideas escritas y respondan sobre todo las actividades, sus respuestas sean estrechamente relacionadas con lo que se les pide realizar. Eso es cumplir con la coherencia en el texto. Y la cohesión en el texto tiene que ver con el uso de palabras, conectores, adjetivos, adverbios que utilizamos para redactar un párrafo, una línea, un enunciado, el cual debe de ser entendible y que comunique de manera clara la idea que queremos nosotros pues plasmar en papel, ¿sale? La cohesión, ¿sí? Es importante también y eso está más relacionado con la ortografía. Muchas veces dicen las teorías evolutivas de la sintética y eso es incorrecto. O son teorías evolutivas o solamente hay una teoría sintética. Por lo tanto, el término las teorías evolutivas sintéticas no es correcto. Entonces ahí ya hay una mala cohesión en el texto, ya estamos cambiando el sentido de la idea, ¿sale? Entonces eso hay que también mejorar, la propiedad de cohesión en el texto. Les invito a leer este recurso porque aquí se explica de manera clara y con un ejemplo, pues esto, la cohesión y coherencia en el texto, ¿ok? Muy bien, perdón, es que había una mosca aquí molestando. Bueno, continuando con el desarrollo de la sesión, bueno, pues vamos a reforzar el propósito de la unidad 1 y aprendizajes esperados, eso ya lo mencioné en la guía semanal. También reforzar la redacción de ideas escritas coherentes y con cohesión, también lo acabo de hacer. Y dudas y respuestas sobre las actividades integradoras va de la mano. Entonces ya les había yo comentado acerca de la línea del tiempo. Este es un recurso para saber qué es una línea del tiempo, cuáles son los tipos, los componentes de una línea del tiempo y cómo hacer una línea del tiempo, ¿sale? Y también, continuando con esta actividad integradora, se les pide que una vez que hayan realizado su línea del tiempo en Canva o Genially, compartan la liga con el permiso de edición. No lo hagan presentando su línea del tiempo como pues como video o como presentación. No, compartan la liga en la opción de ver y editar, ¿sale? Para que yo pueda leer el texto y corrobore su originalidad. También se les pide que hagan una conclusión de 8 a 10 renglones, lo integren en su documento acerca de cómo se explica el origen de la biodiversidad actual con base en la teoría sintética de la evolución. Esa pregunta ya nos mueve a utilizar nuestros conocimientos y comprensión sobre la teoría sintética. ¿Qué es la teoría sintética? Bueno, pues ya aquí hay un apartado, un documento que nos habla acerca de la teoría sintética y brevemente nos da un preámbulo, pero no nos dice todo y eso pues también es una observación. Hay que tener en cuenta que debemos de saber cómo la teoría sintética explica la evolución. Bueno, sí, tiene sus postulados, tenemos aquí el aporte de los autores o principales representantes de la teoría sintética, ¿sí? Pero hay recursos que nosotros podemos
consultar y estudiar, ¿sale? Aquí los postulados están pues aquí enlistados, pero no están explicados para poderlos analizar y comprender y después con ello explicar la evolución humana o la evolución de las especies. Por ello les comparto este recurso de Berkeley donde se habla acerca de los mecanismos del cambio y el tema central es la evolución. Y aquí empezamos desde la definición de qué es evolución. En términos biológicos, la evolución es la descendencia con las modificaciones heredadas, ¿sí? Es decir, que evolución de una población quiere decir que los descendientes de esa población ya tienen un cambio genético, ¿sí? Y ya llevan herencia genética modificada. ¿Cómo la adquirieron? Esa es una pregunta interesante que nos la responden los mecanismos evolutivos, específicamente los mecanismos del cambio. ¿Cuáles son esos mecanismos de cambio? Son 4, los que cambian la frecuencia génica en una población. Entre ellas tenemos la mutación, la migración o flujo génico, la deriva genética y la selección natural. Estos 4 factores evolutivos tienen la capacidad de modificar las frecuencias genéticas de las poblaciones. ¿De qué manera? Bueno, la mutación, la deriva génica, todas ellas pueden producir un cambio de una característica cómo se presenta en la población. Por ejemplo, aquí podemos ver que en esta población de escarabajos, la frecuencia génica nos indica que es el mayor, bueno, hay un mayor grupo de escarabajos verdes que escarabajos marrones en un momento dado. Si una mutación produjo el color de escarabajos marrones, esa mutación, al no ser eliminada, puede estar ahí de manera silenciosa, pero también puede ser que en algún momento la selección natural la favorezca. ¿Cuándo? A lo mejor cuando cambien las condiciones ambientales y las escarabajos de color verde queden en desventaja y las color marrón adquieran una ventaja. Un ejemplo puede ser que a lo mejor su ecosistema es que viven en una selva o un bosque donde siempre la hierba está verde y fresca, por lo tanto los escarabajos verdes pasan desapercibido para sus depredadores. En cambio, los escarabajos marrones son fácilmente identificados y comidos por sus depredadores. La población en general de esos escarabajos tiene una proporción mayor de escarabajos verdes que escarabajos marrones. Pero si en algún momento el ecosistema cambia y hay una gran sequía y las plantas se empiezan a secar y cambian de color, ahora pues una planta seca es color marrón, ahora los escarabajos marrones se camuflan o se mimetizan con el ambiente y pasan desapercibido para sus depredadores y ahora son los escarabajos verdes los que son fácilmente vistos por los depredadores y por lo tanto son eliminados. Ahí tenemos que la selección natural juega un papel en el que le da la espalda a la característica verde y favorece la característica marrón cuando antes era al revés. Y esto hace que en las siguientes generaciones nazcan más escarabajos marrones que verdes y la proporción vaya cambiando de escarabajos marrones y verdes y al cabo de varias generaciones se observará que la evolución ocurrió en esa población porque favoreció el cambio de color predominante o la frecuencia génica para el color marrón que para el color verde. Y esto no quiere decir que los individuos que eran verde se cambiaron y empezaron a producir color marrón, no, sino que en esa población nacían escarabajos verdes en mayor proporción y escarabajos marrones en menor proporción. La selección natural y el ambiente jugaron a favor para que
la característica marrón ahora prevaleciere y la característica verde pues se fuera disminuyendo, ¿no? Mientras la marrón va aumentando. Y eso ya es un cambio. ¿Quiénes lo van a presentar? Los descendientes de estos escarabajos. Y también eso ocurre con la migración. El flujo génico es cuando algunos individuos de otra población con una frecuencia génica diferente llegan y se integran a esta población B, donde hay una característica diferente, aunque son la misma especie, se reproducen, tienen hijos y sus hijos son híbridos, ¿no? Entonces, el flujo génico favorece eso. Otro ejemplo es cuando llegaron los españoles al continente que ahora se conoce como América, nos conquistaron y también se reprodujeron con los nativos de aquí y nacimos los mestizos. Y así. Otro conjunto de mecanismos evolutivos son las fuentes primarias de variabilidad. ¿Sale? ¿Cuáles son las fuentes primarias de variabilidad? Las mutaciones, el flujo génico y la sexualidad. ¿Sale? Entonces, este material les va a servir para que lo estudien, lo analicen y tengan las bases para entender qué es la evolución y cómo se produce la evolución por medio de estos factores evolutivos que la teoría sintética explica, ¿sale? Y que nosotros podemos estudiar para responder. En este caso, la conclusión de la actividad integradora 1, ¿sale? Ok, bueno, por aquí. Esta actividad integradora 1, ¿sale? Y bueno, perdón, no se olviden de organizar en su documento los siguientes elementos en este orden, ¿sale? Y nombrar su archivo con esta nomenclatura, ¿sale? Así que, bueno, pues estos son aspectos que hay que cuidar y mejorar, ¿sale? Aquí voy a hacer una pequeña pausa para reforzar el tema de la evolución con un pequeño video. Este video que nos explica un ejemplo clásico de evolución, ¿sale? Para que se refuerce esta parte. Lo voy a reproducir y les invito a verlo con análisis y atención. Seguro que habéis escuchado eso de que la selección natural es la supervivencia del más fuerte, pero esto no es exactamente así. En realidad es la supervivencia del más adaptado. Veámoslo con un ejemplo muy típico, las polillas moteadas del abedul. Son polillas blancas, algo moteadas, que al ponerse sobre el tronco de los abedules, que también es blanco, se camuflan y pasan desapercibidas para los depredadores. De vez en cuando ocurría una mutación natural y salían polillas de color negro. Sin embargo, casi todas eran comidas y no podían dejar descendencia porque al ser de color negro sobre un tronco blanco llamaba mucho la atención de los depredadores. Hasta aquí bien, pero pusieron una fábrica cerca de esta población de polillas y la contaminación hizo que los troncos de los abedules se cubrieran de negro debido al hollín. En esta nueva situación, las polillas blancas ya no se camuflaban con el fondo, al contrario, destacaban. Los depredadores se daban un buen festín con las polillas blancas. Sin embargo, las polillas de color negro, aunque inferiores en número, ahora se camuflaban y sobrevivían para dejar descendencia. Poco a poco y con el paso de los años, las polillas blancas se fueron reduciendo en número y las negras, ahora con menor peligro, fueron aumentando la población hasta ser mayoría. Pues así es como cambian las especies. Una no se transforma en la otra, la blanca no se va a transformar en la negra, sino que las polillas blancas no van a dejar descendencia o van a dejar poca descendencia y las negras, como ahora van a sobrevivir más fácilmente, van a dejar más descendencia que a su vez será mayoritariamente de color negro. Por eso no es la supervivencia del más fuerte, sino el más adaptado. La polilla negra no era más fuerte que la blanca, sino que estaba más adaptada a vivir sobre un fondo de color negro. Ok. Bueno, en este ejemplo de evolución podemos ver que los individuos no cambian. Es decir, muchas veces ustedes confunden
adaptación con que, bueno, las especies se adaptan. Si el ambiente ahora favorece el color negro, las polillas blancas se cambian a color negro. No es así. Eso es lo que más o menos decía Lamarck, ¿no? El uso y desuso de los órganos. Entonces, con las jirafas, si ellas alargaban su cuello porque las hojas más nuevas estaban hasta arriba del árbol, en las copas, alargar el cuello usando este órgano o esta estructura se iba a modificar y al modificarse se iba a heredar a sus descendientes. Perdón, no es así. Debe de haber en el ADN la información genética que dé la instrucción para que el cuello de los individuos que van a nacer sea más largo que el de sus antecesores. Y eso ocurre por mutaciones, por recombinación genética que se producen a nivel de ADN. Y es ahí donde se da la evolución, ¿sale? La herencia con cambios, ¿ok? Muy bien. Vamos con la siguiente actividad integradora, la actividad integradora 2. Perdón, pero es que a estas horas del día hace un poquito de calor y estoy un poquito cansado. Bueno, en la actividad integradora 2, vean cómo el propósito de esta actividad también empieza con un verbo que nos invita a una acción. ¿Qué acción debemos de realizar? Explicar cómo el crecimiento de la población y la movilidad se relaciona con la diversidad cultural, social y biológica de tu contexto. Tu contexto es el lugar donde tú vives, tu familia, tu casa, tu colonia, donde tú trabajas, el camión donde tú viajas, si es línea del metro, todo eso, ¿no? Ese es tu contexto, lo que tú vives a diario. Entonces hay que explicar cómo el crecimiento de la población y la movilidad humana está estrechamente relacionada con la diversidad cultural, social y biológica de tu contexto, a través de la realización de una infografía en donde compares la diversidad ambiental, social y cultural de 2 estados del país. ¿Qué país? México. Y también brindes una conclusión para explicar el impacto de las migraciones humanas en el desarrollo cultural de los estados que seleccionaste. ¿Ok? Lo vas a hacer en Canva, Genially o Pictocar. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? Elegir un título para tu infografía, ya sea que lo hagas en Canva, Genially o Pictocar, ¿ok? Y vas a investigar el crecimiento poblacional del estado donde vives y de un segundo estado, apoyándote con la información de los censos poblacionales de INEGI que puedes consultar en esta página, y para acceder a esa información seguir las instrucciones de estos incisos. ¿Para qué? Para realizar una gráfica en donde, valga la redundancia, grafiques y representes la dinámica población de los últimos 60 años para los 2 estados que tú elegiste, siguiendo las instrucciones aquí en los títulos, rótulos de cada eje, ¿sale? Es muy importante que sean de los últimos 60 años y que tengas en cuenta que, aunque estamos en 2025, los censos no se hacen cada 5, sino cada 10 años. En 2010, 2020, 2030 para la siguiente década, ¿ok? O desde 1900, luego 1910, 1920 y así sucesivamente, ¿ok? Una vez que realices la gráfica de acuerdo a la instrucción 2, debes de presentarla con su nota al pie de la gráfica explicando la dinámica poblacional que observas. Si observas crecimiento, te recomiendo que indiques a partir de qué punto a qué punto has notado el crecimiento. Por ejemplo, puedes decir en el estado A, a partir de tal año, ¿sí? Se observa un incremento mantenido hasta el año tal y por lo tanto, pues, ese crecimiento
nos indica, o esos valores nos indican que hubo un crecimiento de la dinámica poblacional para ese estado, respecto al otro que registra un crecimiento pues más significativo o menos significativo. Eso ya lo verás tú con los datos, ¿sale? Y posteriormente hacer una comparación de dos diferencias respecto a la diversidad ambiental o natural, social y cultural, ¿no? Aquí se indica qué aspectos se relacionan con la diversidad natural, social y cultural. Acompáñalo con una imagen debidamente presentada y con su respectiva referencia. Posteriormente organizas en tu documento los elementos que vas a entregar siguiendo este orden, y aquí en el inciso C se te pide que realices una conclusión de 8 a 10 renglones donde expliques al menos 3 implicaciones socioculturales de la movilidad poblacional. Ok, eso es muy importante entender. ¿Qué es una implicación sociocultural? No es buscar empleo, no es demanda de servicios, no es tensiones y conflictos por la llegada de los migrantes, no. Es el choque cultural entre dos personas de diferentes culturas. Por ejemplo, cómo se prepara el pavo, ¿no? Los del norte, me refiero a los estados del norte, Sonora, Monterrey, etcétera, a lo mejor tienen una particular forma de cocinar el pavo ahora para el 24. Y en el sur tenemos otra diferente manera de festejar el 24, que a lo mejor no involucra un pavo, sino tamales, atole, ¿no? Y si dos personas se encuentran y pues se les hace raro que en la Navidad no den el pavo, porque pues a lo mejor él es de Monterrey pero se encuentra en Tabasco y ve que dan puros tamales, ahí una implicación es que a lo mejor él se queda con esa idea, ¿no? De que no celebran bien la Navidad porque no dan pavo, sino tamales. O al contrario, si un tabasqueño va a Monterrey y ve que dan pavo en lugar de tamales, pues se le va a hacer raro, ¿no? Él estaría esperando tamales en lugar de pavo, etcétera. Esas cuestiones son implicaciones socioculturales y hay que explicarlas, ¿no? En qué consisten, cuál es el efecto en la sociedad de esas implicaciones socioculturales. Con ello, ustedes estarán realizando su actividad respondiendo a la conclusión de acuerdo a lo que se les pide hacer de manera coherente, y si ustedes cuidan la ortografía y redacción que sea entendible, estarán cumpliendo con la cohesión del texto. ¿Ok? Bueno, y esa es la manera en cómo se guarda la actividad, ¿sale? Muy bien, bueno, pues aquí estaría yo preguntando si tienen dudas o preguntas. Como esta es una grabación, pueden hacerme llegar sus preguntas, dudas o comentarios al foro Aprendiendo o a mi, bueno, en el mensajero, a mí directamente a través del mensajero de la plataforma, o en dado caso por correo. El correo institucional ya se los compartí en el foro de novedades cuando publiqué la bienvenida. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues, ¿qué sigue del programa? Un ejemplo para evitar el plagio. ¿Ok? Bueno, un ejemplo para evitar el plagio es redactar sus respuestas de manera original, utilizando las citas indirectas siempre y citando, o más bien referenciando, es decir, redactando la referencia de la fuente de donde obtuvimos la información. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues para no alargar más esta sesión y para que ustedes tengan el punto por participar en esta sesión, aunque sea grabada, les pido que respondan estas dos preguntas y me las hagan llegar por el mensajero de la plataforma. ¿Sale? Con ello yo tomaré en cuenta
su respuesta, si cumple con, si satisface pues la actividad, y sobre todo pues que la hagan en tiempo y forma. Tienen a más tardar el día de mañana viernes para mandarme estas respuestas a estas dos preguntas, ¿ok? Para obtener el puntaje de participación en espacio abierto. Así también, bueno, pues les invito el viernes para que se unan a la sesión, ¿ok? Bueno, pues este es un crucigrama que también les voy a compartir para que refuercen conceptos como teoría sintética, flujo génico, etcétera. Sí, es decir, la teoría sintética para explicar la evolución de las especies en nuestro planeta. ¿Ok? Es un crucigrama, lo pueden responder fácilmente. Y por último, recuerda que el éxito es la suma de tu esfuerzo, compromiso y entrega día a día. Si tú estás en este periodo de regularización, es tu responsabilidad y tu propio esfuerzo el que te va a llegar a la meta. Así que, bueno, pues de mi parte recibe todo el ánimo, toda la energía, todo ese impulso que requieres para continuar tus estudios y acreditar de manera satisfactoria. Cuenta con todo mi apoyo en todo momento. Que tengas una excelente noche o tarde y nos vemos el viernes para la sesión. Gracias, soy el asesor José Luis Cano Velasco. Muchas gracias.